programador. Bueno, me presento, soy Carlos Díaz. Aprobé en esta última convocatoria, después de entre idas y venidas, digamos, unos 4 años. Pero bueno, lo dejé, volví a empezar, me sacaron el grado superior, yo trabajaba, yo he estado, digamos, dando unas cuantas de vueltas. Soy de los mayores, tengo 43 años, o sea que se puede. Trabajar, estudiar, sacar una posición y tener hijos es posible. Y os voy a intentar no aburriros mucho, ¿vale? Y todo lo que me podáis interrumpir, porque tengáis dudas, es lo ideal, ¿vale? Os voy a hacer una presentación como quiero que sean las clases. Tenemos 6 meses mm, para dar el temario y hay que ir al grano. O sea, no podemos perder el tiempo en cosas que no sean prioritarias, ¿vale? Nosotros empezaremos los temas, haremos una presentación que prácticamente mucha gente quiere estudiar por las presentaciones y eso es complicado. Pero la presentación, digamos, es una base para que ustedes sepáis qué es lo prioritario, qué es lo menos prioritario, porque, digamos, el temario secundario no lo sabemos. Eduardo Morales, imagino. La convocatoria no se sabe. Se supone que debe de ser, si se cumplen los tiempos, debe de ser para 2027, febrero, pero esa convocatoria fue retrasada. O sea, debería de ser posiblemente a lo mejor final de este año, pero con las elecciones yo creo que se va a ir un poquito más, que se va a ir a 2027, febrero, demás. La convocatoria sería después de verano y, y podría ser septiembre, octubre, noviembre. Yo creo que la convocatoria seguramente 2026 seguro y el examen ya 2027. La fecha, tiempo justo tenemos. O sea, yo conozco, hay uno de la promoción nuestra que en 6 meses, digamos, se la ha sacado, que eso es una lotería. Se la jugó y le salió bien y es posible, pero es complicado, ¿vale? Yo personalmente he perdido mucho tiempo en saber qué es leyes y qué parte es la principal, cuál no. Mucho tiempo en el tema, empezar el tema y no saber exactamente por dónde empezar, que es de los mayores problemas que tenemos, que está uno como perdido. Son temas con muchísima legislación. Tenemos la estatal, tenemos la autonómica, las leyes son inmensas, los decretos a los que va, el reglamento, órdenes, en constante cambio, porque en esta convocatoria hay bastantes cambios y importantes. Entonces, mi visión es que vayáis como si fuera un embudo. Os voy a dar de menos a más. El que pueda más, mejor, por supuesto. Pero no podemos olvidar que cuando terminemos los 6 meses debemos ser capaces de hacer un simulacro y un supuesto y aprobarlo. Esa es, digamos, la misión que yo tengo. Que en 6 meses los simulacros y los supuestos lo aprobéis. Porque si lo aprobáis, tenéis posibilidades. Porque ya es cómo preparar los tipos T y el asumir el tipo de riesgo. Eso lo enseñaré ahora, cómo asumir ciertos riesgos. ¿Vale? Entonces hay posibilidades. Si empezáis a hacer simulacros y los vais aprobando, eh, tenéis muchas posibilidades. Eso lo haremos, como estoy diciendo, con las partes más prioritarias. O sea, lo que tenéis que saber. Y a partir de ahí, orientando dónde poder ampliar. Cómo repasar, porque que yo, por ejemplo, ahí cometí el fallo, que no lo hacía exactamente bien y me penalizaba a la hora de los simulacros. El último año me tuve que dedicar solamente a ese tipo de repaso. Cada mes es muy importante que todo lo que se haya dado hacer unos repasos, pero claro, no puede hipotecar el avanzar el temario en esos repasos. Entonces lo que tienes que hacer son pequeños esquemas, o como yo le decía, guía burro, que me recordara plazos, artículos importantes, artículos que han caído, y era como lo básico, repasarlo una y otra vez, una y otra vez, y una y otra vez. Los simulacros también sirven para lo mismo, ¿vale? Entonces vamos a intentar hacer muchísimos test. Lo haremos con la hoja plantilla del examen para que nos centremos desde el principio y haremos de todos los temas, haremos test, ¿vale? Que es de lo que más debería hacer. ¿Sí? ¿Escucha por ahí alguien? Vale. Haremos un simulacro mensual, si puedo haremos más, o dejaré los dos.
nos perjudicará mejor la tiempo de corrección o daré los simulacros no solamente con la respuesta, intentaré que las que son más complicadas o las que os ponga trampa estén comentados, que a mí eso me vino muy bien. Y haremos también evaluaciones de cómo preparáis y cómo hacéis los test. Yo, por ejemplo, me tuve que ir a la biblioteca, pero 3 o 4 meses antes me fui a la biblioteca y lo preparé con la policía, con los opositores de Policía Nacional que estaban en ese momento. La biblioteca era, digamos, un continuo desastre. Yo pasé de estar sacando 6,5 en los simulacros, 6,5 porque hago la nota sobre 10, de esas 6,5 a empezar a practicarlo con ruido y suspenderlo. Entonces me quedé un poco, hostia, pues tengo que practicar este tipo de simulacros, lo tengo que practicar en un ambiente, en el peor ambiente, en el que la gente hace ruido, y llega un punto que me acostumbré. Y la verdad me sirvió porque en el examen me sentí totalmente, o sea, no recuerdo nada que pasaba alrededor mío. Estaba súper concentrado en el examen porque me acostumbré a hacer los test, a leer, a subrayar y, digamos, a señalar los tipos T, el no, muy importante subrayar los no, la respuesta que tú de primeras crees que es correcta, poner creo que es correcta, y todo ese tipo de cosas sin que te despiste nada, porque cada vez que te sacas de la pregunta es volver a empezar la pregunta, ¿vale? Entonces eso lo quiero que lo trabajéis mucho porque yo en 2022, por ejemplo, tuve unas 20 preguntas mal que sabía por este tipo de cosas, ¿vale? No fui preparado del todo, pero podía haber sacado la plaza ahí. Actualmente el Parlamento de Andalucía está disuelto, significa que no se van a aprobar leyes en bastante tiempo, después llega el verano, o sea que posiblemente todos los cambios normativos que hay están ya hechos. Bueno, por lo menos lo más importante, con suerte. Eso es una ventaja ahora mismo, nos podemos centrar en lo que hay, que los cambios que ha habido no son pocos, pero por lo menos nos da un poquito más de luz a la larga. Haremos resumen, haremos esquemas y haremos unos pequeños tips que le llamaba yo, que eran esos micro resúmenes que yo me intentaba mirar, por ejemplo, cuando estaba en la bicicleta, estaba haciendo deporte, me lo ponía por delante y repasaba esos 20 minutos el Código Penal, por ejemplo, que el Código Penal, si alguno ya se lo ha estudiado, verá que cada vez que dé una vuelta y se lo estudie, se te ha olvidado todo. Entonces hay ciertas cosas, plazos y demás, que hay que repasarlo constantemente. Y parece que no, pero se te queda. Y con las preguntas de test te das cuenta de que se te queda. ¿Vale? También os haré un poquito de coach en el tema de las redes sociales, que cuando uno está un poquito, digamos, con estrés, tiende a meterse demasiado y a discutir y a opinar. Y esa es una de las cosas que debemos de evitar. Tenemos 6 meses y las redes sociales, sobre todo Telegram, lo vamos a usar para ciertos canales que hay de preguntas del común, que lo dará una compañera, pero que son preguntas reales de exámenes, ¿vale? Y es buenísimo, ya te digo. El común muchas veces haciendo solamente test, ahora mismo como está planteado el examen, se saca, ¿vale? Voy a empezar con la presentación de Amador, de la parte de oposita, después haré una propia, mía, que tengo hecha, ¿vale? Voy a compartir pantalla. A partir de ahora no veré los chats, ¿vale? Cualquier cosa me tenéis que hablar por el micrófono. Vale. Vale, pues esto es lo que ofrece. Yo me voy a dividir, ¿vale? Entre lo que es Oposita y yo. Voy a hablar como si fuéramos dos, ¿vale? Esto imagino que ya lo sabéis, había hablado con Amador. El examen son 2 ejercicios, pero realmente es una prueba única. Actualmente no hay prueba física ni entrevista. La entrevista creo que seguro que a corto plazo no es. Prueba física es posible que se inventaran algo, pero si hay una prueba física no va a ser imposible. Ya os digo que si hubiera una prueba física también la prepararíamos, no hay problema ninguno. Que no creo tampoco haya muchos cambios, porque el reglamento de la ley de agentes medioambientales no está todavía, así que creo que no habrá tantos cambios. ¿Vale? El trabajo es una pasada, la verdad. Y yo he conseguido nota como para estar cerca de mi casa, más todavía, y la verdad que es un gustazo. Trabajamos algunas personas no trabajan tanto en la parte forestal porque no hay
Depende de la demarcación, hay más o menos monte, pero bueno, la verdad que tenemos donde elegir y ahora con las jubilaciones parciales que están haciendo, nos quedamos 400 y poco. O sea que mm, puedes elegir prácticamente en 2 años do- donde trabajar. Como he comentado antes, convocatoria será en 2026, examen 2027. Me extraña que el examen fuera en 2026. Bastante porque tendrían que correr mucho y estamos en elecciones, hay que después formar parlamento, viene después las vacaciones de verano, que también el parlamento no está reunido y es raro. Pero bueno, ya han hecho cosas parecidas y nosotros el examen no creo que sea antes de noviembre de 2026, corriendo muchísimo que cumplimos el plazo. Estos son los requisitos para poder ser agente. Ya lo conocéis. Test general es un caso único, 75 preguntas más 4 de reserva y 25 más 3 de reserva en el específico. Este año el práctico, el último examen fue un poquito raro porque no fue tal como un práctico como tal, fue casi un test específico, normal, que benefició. O sea, no hubo muchas preguntas mal, es cierto, pero no fue mal del todo. Yo lo considero fácil, que no lo pusieron fácil. Si este año cambia el tribunal, tendremos que ver qué tipo de tribunal nos toca y ya preguntaré yo a ver por qué hace que lado van, que nunca llegamos a acertar, pero ya una vez dentro ya me he dado cuenta más o menos cómo funciona y según la persona sabemos si van ahí enrevesando, que entonces hay que hacer el tipo de test de otra manera o no. Vale, este es el formato de examen, tenemos 180 minutos, sobrado, pero sobrado, sobradísimo. Por eso en el examen lo primero es pararse. Y si hay que leer la pregunta 40 veces, la leemos porque tenemos tiempo de sobra, ¿vale? Y repasar el examen. Repasar el examen no significa leerse el examen completo, ¿vale? Las que están seguras, yo le hago una marca en la plantilla que nos dan, hacía la marca y esta está segura que es segura porque estaba seguro y las de a repasar le hacía otra marca distinta para que solamente repasar las que yo tenía en duda o las que no sabía. Enfoque central, vamos a ir a lo que suele caer y a lo más importante, porque en ciertos exámenes no ha caído lo más importante, ¿vale? Entonces, vamos a ver qué es lo que cae en los antiguos exámenes. En todos los temas vamos a tocar el histórico de los exámenes, de las preguntas que han caído desde el 99 más o menos, ¿vale? Porque muchas preguntas del examen primero de 2016, cuando veáis las preguntas de 2008, veréis que puede haber como 8 o 9 preguntas de exámenes anteriores. Esas no las podemos fallar, ¿vale? Esa tiene que ser nuestra. No podemos fallar ese tipo de preguntas. Ahí está el examen. El que aprueba el examen, esas mínimas, digamos, o las básicas, a partir de ahí empezamos los empates. Y ese poquito más es el que tenemos que conseguir. No podemos fallar preguntas que ya tenemos la respuesta. Vale, tenemos que ir a lo que tenemos que ir. Los 2 meses últimos del examen, aunque queramos, no podemos tocar todo, ¿vale? Nos vamos a centrar en lo importante, simulacro, y con los simulacros repasaremos lo que no consideramos más prioritario, pero lo seguiremos tocando. A ver, vale, esto más de lo mismo que os he contado. Vale, otra cosa que vamos a hacer. Memorizar sin entender, estoy de acuerdo. No es verdad, no se puede memorizar cosas a la ligera, simplemente como un papagayo, pero es verdad que hay veces que no te puede introducir demasiado. Pues nos vamos un poquito de madre y se nos va la concentración o se nos va el tiempo en intentar averiguar algo que sabemos que no va a entrar, pero nuestra curiosidad nos obliga a intentarlo y eso os pasará. Si no ha pasado ya, os va a pasar. Porque cuando ya tienes el tema dominado, siempre intenta más. Eso es una cosa personal de cada uno. Yo tenía, digamos, un sparring que le decía yo que era un compañero que estaba más o menos a mi nivel, que justamente aprobó, quedamos los dos a un punto y medio. O sea que fue, fue estupendo porque cogimos el mismo nivel, nos pusimos el mismo nivel. Y era, digamos, 24/7 haciéndonos preguntas y tendíamos mucho a que cuando ya teníamos dominado un tema, irnos por las ramas. Eso con 6 meses que tenemos no podemos, ¿vale? Que el que quiera siempre puede ampliar, pero nosotros tenemos que ir a lo básico, a repasar y a lo principal.
Si tenemos tiempo, pues por supuesto al final de la clase siempre podemos ampliar algo, pero tenemos que ir al grano. Vamos a priorizar lo que he dicho antes, los tipos de que se ensayen. Os pondré un tiempo, intentaremos primero ir con tiempo sobrado, el que no tenga tiempo, pues estaré detrás de él para ver por qué no, porque tiempo da sobrado, pues la mayoría de los problemas son nervios, ¿vale? Y, y veremos, analizaremos el cómo hacer, digamos, preguntas. Intentaremos muchas veces ir, en vez de 75 preguntas, a hacer 100, porque tú te acostumbras a 75 preguntas y, digamos, la niebla mental te puede llegar a la pregunta número 60 y de la 60 a la 75 ya no respondes igual. Pues intentaremos practicar un poquito más para que nosotros lleguemos a la pregunta 75 fresco. Eso hay que practicarlo poquito a poco, pero se consigue. Con los test de los temas empezaremos con tiradas cortas de test y cuando lleguemos al simulacro haremos grandes y ya cada uno medirá las sensaciones. Nos enfrentaremos a casos reales, pero si habéis hecho los exámenes anteriores, veréis que hay muchos fallos de interpretación y hay muchas preguntas que se han tenido que corregir. Normalmente los exámenes más complicados han sido de supuestos prácticos fáciles y examen inicial difícil. Eso desde que el tribunal lo tiene los agentes de medio ambiente ha sido al revés. Hemos tenido ahora unos, digamos, exámenes primero un poquito más fáciles, pero han sido los prácticos un poquito más difíciles. ¿Qué pasa? Que a veces pues se ha enredado demasiado, ¿vale? Este último práctico, a mi entender, ha sido bastante más asequible. Y esto de prepararse solo es cierto. Alguien solo normalmente obvia muchas cosas, eh, se deja atrás cosas importantes, no puede planificarse porque no sabe a lo mejor el tiempo que va a tardar en el siguiente tema. Entonces, todos los temas no nos van a llevar una semana. Caza, por ejemplo, es muy importante y a caza hay que dedicarle todo el tiempo que necesite. Monte, lo mismo. El tema 25 de la gente, que es muy asequible, también suelen preguntar siempre algunas preguntas y vías pecuarias es de los más asequibles porque es del que más preguntas cae, por ejemplo, y el más cortito. Entonces, hay temas a los que hay que darle mucha caña, que son cortitos, y a los más largos vamos a intentar priorizar el estudio. Yo siempre recomiendo que si conocéis a alguien que está en la oposición, que sea de confianza, porque hay veces que la gente no quiere dar información o demás porque lo considera un oponente. Eso hay que encontrar, si podéis, alguien que esté más o menos a tu nivel y con el que tenga esas discusiones, os paséis preguntas que encontréis por ahí, porque yo me he llevado buscando y haciendo preguntas por toda la web siempre, y todo lo que consigáis es poco, ¿vale? Vale, esto es lo mismo de antes, ¿vale? Esto es lo que ofrece Posita, ¿vale? Yo estaré hasta aquí, hasta los 6 meses, y después tenéis el aula abierto y el acompañamiento del aula, ¿vale? Pero claro, en estos 12 meses creo yo que se realizará el examen, incluso a lo mejor un poquito antes. Si el examen se adelantara, nosotros también nos adelantaremos, ¿vale? Nosotros os vamos a llevar hasta el examen con el temario dado, tanto en supuesto como en clase, pero eso conllevaría a correr más, ¿vale? Tenéis que tener un planning de cuántas horas podéis estudiar, ¿vale? Porque a lo mejor a alguno, a lo mejor no le conviene ampliar, sino simplemente quedarse con lo primero. Y esto va por vuelta. Yo cuando doy una primera vuelta, voy con lo básico y después, cuando tengo los repasos controlados y esa vuelta me sé lo básico, entonces cuando ampliamos, ¿vale? Pero llegado justo antes del examen, no conviene ampliar, ¿vale? Entonces todo lo que podamos hacer, hay que hacerlo ya. ¿Vale? Esto es con Amador, imagino que habréis hablado, ¿vale? Ahora pongo mi presentación más o menos de lo que yo pretendo. Esto es pregunta de examen, ¿vale? Todas las preguntas de examen siempre te pregunta que el cuerpo de ayudantes técnicos, que ya no somos ayudantes técnicos, ahora somos cuerpo operativo de agentes ambientales, y siempre han preguntado, que actualmente el cuerpo de ayudantes técnicos y demás, ¿cuál es? Y te ponían estas tres opciones, ¿vale? Pues típica pregunta que puede caer, somos 6.1, 3.000. Esto es nuevo,
y esto lo tenéis que grabar, porque aunque lo veáis 40 veces, seguramente hagáis un test desfasado y caigáis. O miréis un examen de hace 3 años y podéis caer. Somos cuerpo operativo de agentes ambientales C1 3000, ¿vale? Vamos a utilizar una técnica que realmente a mí me vino estupendo. Yo empecé a utilizar en 2022, que es cuando realmente empecé a opositar de verdad, y es la técnica de Pomodoro. Simplemente consiste el tiempo efectivo que tú tengas de que estés estudiando, o sea, el tiempo real lo estás controlando. Hay una página que pongo aquí que se llama PomFocus.io, hay muchas más, y desde ahí controlaba yo el tiempo de estudio, lo puedes controlar con un reloj y demás. La idea de esto es saber exactamente cuántas horas reales estudias efectivas. Si te levantas al baño lo paras, si te levantas a hacer un descanso lo paras, si te llaman por teléfono lo paras. ¿Y a qué ayuda? A que a lo mejor hay mañanas que tú te crees que has estudiado mucho tiempo y cuando te das cuenta en el Pomodoro te estás dando cuenta que está un poquito en una nublina, ¿vale? Y te ayuda a calcular las horas reales que le estás dedicando. A mí me pasaba que a mí soy muy competitivo y a mí me ayudaba porque decía, tengo que hacer 25 horas semanales o 20 horas. Y cuando estaba el jueves o el viernes en 22, y digo, coño, 3 horas, pues voy a echar sábado un simulacro. Y hacía un simulacro y llegaba a las 24:30 o las 25. A mí me venía muy bien. Ya te digo, lo he practicado y para controlar el tiempo de estudio es estupendo. ¿Vale? Intentaré que lo hagáis de esta manera y ya me diré cómo os va. Bien, como tenemos solamente 6 meses para dar el temario, esto es lo que hacía yo. Yo trabajaba, estudiaba, he tenido una niña 2 meses antes del examen, me mudé en 2024, justo antes del examen, mi mujer tuvo 2 abortos el año anterior. Ya os digo que tiempo hay y la vida no se para porque estemos estudiando. Entonces hay que darle un poco la vuelta. En casa, el estudio debe ser lo mejor posible. Aprovechar las horas que estemos más tranquilos. El trabajo. Yo aprovechaba hasta cuando iba al baño con un drive que tenía y tenía mis apuntes en esto y cuando estaba en el baño repasaba cosas. Me llevaba normalmente 5 o 6 POSIT, me lo ponía en la máquina y cada vez que venía pues lo miraba y lo repasaba, lo miraba y lo repasaba. Lo mismo podía ser en el baño, poner POSIT por ahí, que yo eso sí lo utilizaba y es muy efectivo porque digamos, tú tienes como la gente que es muy de carnavales, vivir en carnavales, pues nosotros tenemos que vivir en oposición. Estamos opositando y tenemos que opositar 24/7. Muchas veces la gente de tu alrededor no lo va a entender, pero tu cabeza debe estar pensando 24 horas la oposición, porque vais a notar que cuando entras en esa dinámica no cuesta tanto. Yo, por ejemplo, no he dejado de entrenar, he dejado bastante de entrenar comparado con lo que hacía, ¿vale? Pero no he dejado porque a mí me aliviaba, digamos, cuando llevaba 3 o 4 horas estudiando, una carrerita y el gimnasio 20 minutos, 40, a mí después me hacía poder echar otro tiempo y al día siguiente estar un poquito más relajado. El tema de la casa, pues nada, en casa el problema es normalmente la familia. En casa cada uno tiene el tiempo, que te distraigan más de la cuenta y demás. El trabajo, estamos trabajando. Cada uno sabrá lo que puede arriesgar, ¿vale? Entrenando, si corres mucho o haces, no vas a poder hacer nada. Yo utilizaba la bicicleta, que eran 20 minutos, y además, de hecho, llegó un tiempo en que hacía bicicleta solamente para poder estudiar, ¿vale? Entonces me venía hasta bien. El tema de los repasos. Intentaremos, como daremos unos 3 temas al mes, intentaremos que al final que con el simulacro también lo haremos, pero la idea es que cada vez que vayamos a terminar el mes, todo lo que hayamos dado en ese mes tenéis que repasarlo. Esos autoesquemas que os hagáis ustedes, ¿vale? Y los que yo daré, tenéis que tenerlos al día, porque digamos, la curva del olvido es una técnica que se utiliza, pero es muy complicada para nosotros para avanzar. Pero por lo menos lo que demos cada mes, repasar lo que hemos dado. Y cada 3 meses volver a repasar mínimo lo que tenemos hacia atrás. Y lo ideal es más, pero no me atrevo a dar más tiempo de repaso porque vamos a tener temas de mucha densidad y va a ser complicado llevar el ritmo, ¿vale? Pero
conseguiremos con los, digamos, con los tips que os dé y demás, y los esquemas, conseguiremos por lo menos llevar ese mínimo que os pido. Estrategia. Nos vamos a centrar en los históricos, lo que ha entrado. ¿Por qué? Pues porque los tribunales normalmente, como os dije, cogen 8 o 9 preguntas de históricos. Esas las tenemos que saber, son muchos puntos, ¿vale? Y ya hay otros tribunales que lo que hacen es con modificar las preguntas. De hecho, nos ha pasado en este último examen que nos pusieron una pregunta que impugnaron y el que cogió la pregunta de ahí pues no se dio cuenta de que la habían impugnado, ¿vale? Entonces, hasta eso, cuando lo que hicimos el examen, que hacíamos histórico, nos dimos cuenta y señalamos la correcta que estaba en el examen inicial, ¿vale? Según los históricos, es verdad que nos podíamos fiar, ¿vale? Pero no podemos centrarnos solamente en eso porque el tribunal no es el mismo. Entonces, cada tribunal va a tener exámenes distintos, como pasó en este último, ¿vale? Pero sí es una buena, es un buen indicador de hacia dónde priorizar. También sellaremos lo que es el riesgo que hay que tomar en cada pregunta. Lo siento mucho, pero nosotros tenemos que asumir riesgo, ¿vale? Yo normalmente riesgo seguro, aunque suene un poquito así fuerte, es el 50%. O sea, dudo entre una u otra. Estoy seguro que es la A o la C, una de las dos, ¿vale? Si tenemos ese riesgo, yo lo asumo, ¿vale? Y aparte se practica. Yo tenía 3 tipos de riesgo que asumí, como ves, riesgo asumible, seguro y riesgo crítico, que es, me da que hay gente que tiene mucha intuición. Ya te digo que parecen algunos que son brujas, porque había compañeros que decían, esta no la sé, pero creo que es esta, y la acertaban. Y de hecho han sacado plaza. Y yo decía, pero si no has estudiado el tema, y lo sacaban. Hay gente que tiene ese instinto, ¿vale? Y se practica, ¿vale? Yo utilizaba 3 colores distintos y en los test decía, pues esta creo que es esta, pero no la voy a poner. Es importante que todo lo que hagamos practicando los simulacros lo hagáis en el examen. No como han hecho otros compañeros, que en el examen nos llevamos practicando una cosa en los simulacros y cuando llegó el examen no hicieron lo mismo. Claro, y era gente que hubiera sacado más notas. Lo que hagamos en los simulacros tenemos que tenerlo claro que lo haremos en el examen. Normalmente los simulacros que hacemos en casa respondemos más, nos arriesgamos más. Y después los nervios en el examen hace que tomemos otras decisiones distintas o no las señalemos, ¿vale? Entonces, tenemos que practicar qué riesgo, o sea, con colores o cada uno como lo ve. ¿Qué riesgo voy a tomar real y qué riesgo, cuál y cómo respondería en caso de que me arriesgara, ¿vale? Esto es importante practicarlo porque te das cuenta de si te conviene la pena arriesgar o no, ¿vale? También te digo, por ejemplo, este último examen, las preguntas de Hacienda, que eso no lo hemos visto, nos cogió a todos por sorpresa. Yo de las 3 acerté 2 y descartando. Por eso os digo que es importante hacer tipo T. Y yo mi plantilla no me dejaron sacarla, pero estaba entera de tachones, del no, el A no es por no sé cuánto, para que cuando la repasara, la primera impresión de la pregunta es la que te da normalmente la verdadera. Entonces, cuando tú la lees ya 2 o 3 veces, ya empiezas tú a dudar hasta de la que era correcta. Entonces, yo señalaba todo, ponía no, y cuando estaba seguro que era no al principio, la tachaba, para ya directamente no tener que perder como el tema del coche, a lo mejor cuando decían no cambien nunca una buena, pues lo mismo. Ejecución, el estrés. La gente 3 meses antes del examen está loca, pues estamos locos, porque no te dan los resúmenes, no llegas a tiempo, no te da tiempo a hacer los test, los simulacros ya no sabes, te pierdes, estás pensando en el coche, cómo vas a llegar al examen, empiezas a hablar, todo el mundo además, como os digo, las redes sociales nervioso, discusiones, te sacan a lo mejor preguntas muy rebuscadas que la gente pierde esa confianza que ha ganado a lo largo del año. Esto hay que controlarlo, ¿vale? Hay gente con más ansiedad, gente con menos, pero esto, el que tenga un poquito de ansiedad, tiene que desconectarse de todo aquello. Incluso si hay que dejar de estudiar durante 1 o 2 días, hay que dejar de estudiar durante 1 o 2 días. Porque lo importante es que lo que llevemos ya trabajado no lo perdamos.
y no nos surjan dudas nuevas porque nos lo ha creado otra persona con esa ansiedad que se le ha creado. Haremos lo que ya he comentado, una respuesta rápida, resolución estratégica, el cómo hacerlo, el riesgo y la comprobación de seguridad. Esto es más enfocado a cualquier tipo de test. Y lo siempre, el tiempo tenemos que controlarlo, ¿vale? Y todo esto unido, intentará hacer que con la mayor eficacia y sobre todo eficiencia posible de conocimiento consigamos resolver tipos T. Hasta con preguntas. Siempre salen preguntas que no están en el temario. Pero si has estudiado normativas relacionadas, te hace deducir la pregunta. Como ese tipo de preguntas hay muchísimas, ¿vale? También vamos a disponer ya de tantos años y de tanto compartir documentos, manuales, digamos, de temarios que no tenían todas las academias, que era algo común, como el manual del ICONA, que a mí yo tenía una academia que no me la dio, por ejemplo, nunca salieron preguntas de ahí y de pronto tres academias sí lo tenían. Entonces, ese tipo de cosas yo las tengo, os las pasaré y son cosas que os instaré a que la repaséis, ¿vale? Porque son muy importantes. Vale. Cargo de aquí. Y bueno, si tenéis alguna pregunta más, ¿queréis saber algo más? ¿Queda claro? Vale. Clase hemos estado. Vale, voy por la mayoría de preguntas. A ver, horas. Yo os digo la verdad. Yo con las horas no soy tan. Yo en la cantidad de clases sí. Las horas voy a intentar ser lo más escueto posible y si nos tenemos que alargar el tiempo, que sean dudas, pero no tanto en el temario, ¿vale? Y lo ideal es que haré el planning lo antes posible con Amador para que con tiempo sepamos, por lo menos vista 2 meses, para que sepamos con tiempo los temas que vamos a tocar, pero son eso, por lo menos creo que mínimo de entre 3 y 5 clases solamente del específico, ¿vale? Porque si contamos simulacros o si lo metemos en cualquier lado, damos más horas y lo quitamos, y las horas de las clases pues serán 2 horas, realmente es lo que ustedes marquéis. Yo voy a intentar priorizar, pero si hay que parar la clase por duda, pues serán más. Yo no me gusta esas paradas porque hay gente que no le hace gracia, pero si hace falta pararse, nos pararemos lo que necesitemos. Hay temas que son muy fáciles, que los damos en 1 hora y media o 2 horas, y hay a lo mejor temas, como ya he hablado, que podemos incluso tener que dar 2 días de clase, ¿vale? Pero la idea es adelantar en el temario, ¿vale? Darlo lo antes posible. Y si algo no queda claro, vemos que los simulacros, ese tema en concreto, eh, no queda claro, pues habrá que volver a tocarlo. Está claro. En 6 meses da para los 25 temas y da para los 15 del común, porque lo que se dan son los 40 temas en 6 meses. Por eso os digo lo de priorizar. O sea, es apretar bastante, pero sobre todo ustedes, sois los que más tenéis que apretar, porque ya te digo, 6 meses hay que estudiar muchísimo. Sí, las clases quedarán colgadas. Pues para matricularse está, digamos, ya. Ya Amador tiene ya, creo que me dijo que tenía seis alumnos prescritos, ¿vale? En Oposita o Amador, no sé si aparecerá después. Os apuntáis ya y yo imagino que empezaremos en abril. Yo cuanto antes mejor. Con los que estemos, yo el horario lo organizamos con los que estemos también, ¿vale? Porque la idea es, si de los 10 8 se van ahí en verano 15 días, pues no tiene sentido, ¿no? Entonces hablaremos entre todos y si no hay un acuerdo, pues decidiré yo. Pero en principio intentaremos entre todos llegar a esas clases, adelantarlas o retrasarlas y darlo todo junto. Pero no es bueno que nos vayamos más de una semana o 2 semanas. Tenemos mucho temario que dar en poco tiempo
Y ya os digo, yo daré lo prioritario y después intentaremos abarcar lo menos prioritario, que es ideal que fuera de la clase se vea. Y cuando lleguen los simulacros, intentaré de vez en cuando que caigan esos de lo menos prioritario para ver si por lo menos le habéis dado un repaso. Pues el temario, si te digo la verdad, yo, la parte mía, yo los daré, lo que ciertos esquemas y las presentaciones los daré y los test, os los daré en PDF, pero eso van a ser, digamos, no es parte del temario, eso lo daré yo porque lo doy yo. Pero Amador, preguntas al Amador, que Amador te lo explicará mejor lo que es. Yo cuando estuve en Oposita creo que era, me lo daban impreso, pero no sé si ahora lo harán igual. Yo daré las presentaciones, quiero que la tengáis, pues las presentaciones van a ser como un autorrepaso, ¿vale? O la regalo yo, como quien dice. Y los test del tema también os los doy yo en PDF. Y todo lo que pueda. Así os doy unos tips de mí de cuando yo opositaba, que tengo hecho Word propio, también os pasaré lo que pueda, ¿vale? Pero el temario de oposita hablar con Amador y también son resúmenes que a mí en su tiempo sí me gustó porque era bastante escueto. Nosotros iremos un poquito más amplio que lo que yo recuerdo del tema de Oposita. Y además del temario en sí, que a mí yo no me gustan mucho los temarios, yo estudiaba por leyes, os diré las leyes que hay que estudiarse sí o sí. Y mm, ahí no negocio, digamos. Si hay que estudiar la ley de casa, se estudia la ley de casa completa, ley de monte se estudia completa, el decreto se estudia completa y nos podemos quitar alguno de estos, pero hay ciertas leyes que hay que estudiarse la completa, os recomiendo. Que se nos hace largo, en la clase diré estos artículos del 1 al 40 prioritarios. Que podéis, ley completa, que no podéis, lo prioritario. Los exámenes anteriores los voy a pasar yo, ¿vale? Yo tengo desde el 98, creo que tengo todas las OEP. Además las tengo algunas corregidas, he hecho autoexámenes, lo tengo hecho lo dividí por temas en su época y aparte os pasaré los originales de las antiguas convocatorias, que cada uno mire todas las preguntas que había antiguas. Hay que poner las que os dé, digamos, fuera de clase como material adicional. Ese tipo de material tenéis que cogerlo con pinzas. Lo que yo os dé que os diga, esto es así, porque la tengo repasada además, está repasada, y el material antiguo, que os diga, mira, los exámenes del 2008 son estos. Ese 2008 lo tengo yo metido por tema en uno histórico y lo tengo corregido, incluso la tengo modificada la normativa actual, ¿vale? Pero lo que os dé pues será del 2008, ¿vale? De eso antiguo, os daré unos cuantos de PDF y demás de los temas. Pero por tema vamos a repasar todas las preguntas históricas que han afectado a ese tema, por lo menos la mayoría. En el virtual yo recuerdo que había exámenes por tema y había simular completo y demás. Pero los simulacros que vamos a hacer semanalmente los voy a dar yo por test, ¿vale? Amador, el tema de los plazos para pagar y demás, eso mejor que lo respondas tú. Oh, se ha ido. Bueno, los temas de los plazos para pagar, habla con Amador, ¿vale? Que él lo responderá mejor que yo, porque ya os digo. Ahí está. El temario lo da impreso, ¿vale? Yo os daré cosas en PDF que son mías de cuando posité. Ya te digo, lo mío era a tiro hecho. Alguna cosa me pasaba de ampliación, pero eso lo daré, porque ya para que se pierda. ¿Vale? Ahí responde en el chat, lo está respondiendo Amador. Y bueno, pues cualquier aportación que me queráis hacer, pues es muy importante, ¿vale? Si no ahora, sino cuando estemos en clase, porque tenemos que trabajar juntos, porque es un desafío coger el temario en 6 meses, ¿vale? Yo os recomiendo que el común sea un poquito menos tiempo porque está siendo menos importante.
pero hay que tenerlo también al día, ¿vale? El tema de constitución, las leyes principales del común, hay que llevarlas bastante bien porque el lenguaje administrativo muchas veces que utiliza en el común, después se extrapola a nuestras leyes específicas y es importante conocerlo. De hecho, la 39/2015, por ejemplo, prácticamente la mayoría de los plazos, nuestra legislación específica se basa en la 39 y la 40. La presentación como visible. Ah, la presentación te refieres tú subirla a la web. Sí, se puede subir a la web. Amador la puede subir las dos presentaciones. No tengo problema en darosla. Pero la presentación sí, ¿no? Amador. Pues la presentación, si queréis, la paso yo. La presentación es mía. No está sacada de ningún sitio. Es algo básico, realmente la presentación, pero es de años, de prueba-error. Es lo que a mí me ha venido bastante bien y ya te digo, yo tenía el tiempo justo. Vamos, sí, no, la presentación Amador no la sube ahora, yo la doy al empezar la clase. No os preocupéis cuando tengamos nosotros, digamos, nuestro reinado de clase, estamos nosotros. ¿Alguna cosilla más? ¿No? Pues Amador, lo que tú me digas. Damos por concluida la presentación, si queréis. Y Pues cuando queráis, estoy ahora en otro lado, cuando queráis podéis finalizar o como vosotros veáis, ¿eh? De todas de acuerdo. maneras, voy a dejar mi teléfono en el chat por si me quiere contactar alguno, ¿vale? Y ya vamos organizando el grupo. De Gracias, acuerdo. Carlos. A ti. Hasta luego. A ver, la academia, lo de la academia, te lo puedo responder, creo yo. Pone con temario 150 euros mes en 6 pagos y sin temario 120 euros mes en 6 pagos. Ahí está. Mejor que le preguntéis a Amador. Además, que os responderá todo el tema de dinero, que es lo que más nos afecta. ¿De acuerdo? Espero veros en clase y ya me va diciendo si alguien viene nuevo, no viene nuevo. Intentaré, con lo que tengamos y con gente que está un poquito más avanzada, darle un poquito más y el que no. Pero hay que trabajar mucho, ¿vale? Yo con 6 meses, menos de 20 horas Pomodoro, que le digo, son las horas efectivas, no echaría. Sería por lo menos, o sea, 20 horas por lo menos deberíamos de echar, ¿de acuerdo? Y no son todas horas, por eso las Pomodoro. Horas tienen que ser efectivas, que son muchas horas. Yo digo que son muchas horas y trabajar y demás. Pero bueno, eh, para eso estamos aquí, para positar. ¿Cómo que solo 6 plazas de trabajo? Si tú, una vez que apruebes, digamos, y entre las mejores notas, por ejemplo, de 65 plazas, si tu nota está dentro de esas 25 plazas, tienes plaza, entras a trabajar. Después hay un 20% adicional para plazas urgentes, que este año se va a cubrir por lo visto, y después hay una bolsa de interino.
que ya os digo que estamos en 420 agentes después de las jubilaciones y estamos solos. Mi demarcación, por ejemplo, eran 6 hace 2 años y nos vamos a quedar 2. O sea que con eso os lo digo todo. Y un interino vendrá, pero vendrá como pasó hace 2 años. Vendrá durante un año. Y si aprueba bien y si no aprueba, bueno, si aprueba se irá a otro sitio y si no aprueba, pues no estará. O sea que al final eh, falta mucha gente. Esto, imagino, tardará en cambiar, pero de 5 a 10 años tiene que crecer sí o sí. Hay bolsa. Actualmente hay bolsa de interino, además oficial. El otro día la publicaron. Y sí, en principio están llamando. A mí me comentaron otro día que estaban llamando interino, aparte del 20% que se iba a cubrir. Eh, Yo lo que he escuchado es que prefieren interino porque es más barato. Esto del tema administrativo. No lo vemos, pero bueno, la bolsa se está moviendo. Eso sí es verdad. Y este año a mí me han dicho que sí. Hay que verlo, pero me han dicho que ya había llamamiento a interino. Pero yo recomiendo que os saquéis la plaza. Porque si no trabajáis, estudiar y demás, hay gente que se lo ha sacado trabajando y demás, pero trabajar y estudiar, si tenéis la posibilidad de estudiar solo, yo, o estudiar solo, trabajar poquitas horas, yo recomiendo mejor estudiar poquitas horas, trabajar poquitas horas y estudiar. Bueno, ¿alguna duda más que tengáis conmigo? Venga, pues espero por lo menos, si os venís, os apuntáis estupendo y si no, espero que por lo menos os haya servido para de aquí al futuro para iniciar o por lo menos daros un buen empujoncito para el buen estudio. Que es importante encontrar el punto en el que tú funcionas. A ustedes. Bueno, gente, me retiro. Un saludo. Espero veros. Hasta luego.